os tomaré de entre las naciones, os reuniré todos los pueblos, os rociaré con agua pura, yo os purificaré. Esta Cuaresma seguimos analizando las pasiones, los pecados capitales del alma, ¿no? Por recordar un poco a los 7 pecados capitales que todos conocemos, se añaden 2 pasiones, el miedo y la tristeza, una tercera que se llama la acedia, que hablaremos de ella, y luego yo desdoblo la soberbia en soberbia, orgullo y vanagloria, de manera que nos salen así 12 pasiones. Hoy quería hablar de la pasión de la pereza, la pasión de la pereza, que es uno de los pecados capitales, y en ese sentido es algo que nos afecta a cada uno de nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es comprender un poco qué es la pereza. La pereza no es estar cansado. Hay muchas veces hoy en día que hay gente que se viene a confesar y dice, pues padre, me confieso de que he tenido pereza, porque he llegado destrozado a casa y ha habido una persona que me ha dicho que si quería salir a tomar una cerveza y le he dicho que no. Digo, hombre, pues eso no es pereza, eso es cansancio, ¿eh? Pereza es cuando realmente nos falta ese impulso para hacer lo que tenemos que hacer. Cuando remoloneamos en el deber, cuando remoloneamos en las cosas que tenemos que llevar a cabo, en lo que es la voluntad de Dios, en lo que es nuestro deber. Cuando preferimos la comodidad, el estar pues sentados, tranquilos, a nuestra bola, ¿no? Sin implicarnos de corazón cuando tenemos alguna cosa que tenemos que hacer. Es una tendencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Como decía un amigo mío, el ser humano tiende al horizontal, ¿eh? Tendemos hacia, más bien, el no salir de nuestra zona de confort o de comodidad. Dentro de la pereza está la pereza selectiva. Es muy interesante, porque hay veces que uno, de pronto, pues si alguien te pide un favor, tú lo haces bien rápido. Pero si te lo pide otra persona, te haces el remolón o pones excusas, ¿no? Es porque en el fondo tu afecto está puesto en una persona de un modo fuerte y en otra no. Entonces ahí hay un problema de afecto en el corazón, que en el fondo no estás mirando cuál es la voluntad de Dios o cuál es tu deber, sino que estás mirando cuáles son tus afectos y te estás dejando arrastrar por ellos, ¿eh? También esa pereza, existe la pereza selectiva, en la cual en el fondo tengo pereza para ciertas cosas, para ciertas personas, para ciertas actividades. Como sacerdotes nosotros nos pasa también. Hay cosas que nos dan más pereza, solemos decir, ¿verdad? Me da pereza esto, me da pereza esta actividad, me da pereza, ¿eh? Y sin embargo, cuando uno percibe esa tendencia del corazón al rehuir el trabajo, lo vence y dice, no, pues es la voluntad de Dios, es mi deber, es lo que tengo que hacer, venzo esa pereza y entonces me pongo en marcha hacia lo que tengo que hacer. Pero es una pasión del alma que puede ser muy abrumadora. Obviamente, cuando estamos cansados se acentúa, o cuando hay alguna dificultad en la vida, o también depende mucho del tipo de personalidad. A veces hay gente que es más perezosa que otra. En ese sentido, decimos que la pereza se vence con la diligencia, ¿verdad? Yo cuando era pequeño, me acuerdo que decían mis padres, contra pereza, diligencia. Y entonces yo me acordaba de las películas del oeste, ¿no? Entonces veía pues a los que iban con la diligencia y yo decía, ¿y qué tendrá que ver la pereza con la diligencia, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Luego ya con el tiempo empiezas a aprender y te das cuenta de que diligencia significa más cosas, aparte del carro con los caballos, ¿no? La raíz de la palabra diligencia es diligo, que en latín significa amor, amar, ¿eh? Un amor que se hace práctico. Cuando decimos que alguien es predilecto, ¿verdad? Es que le queremos de un modo especial. Dilección, diligo, es un amor que se pone en marcha, un amor práctico, un amor que hace que salgas de ti y que te entregues a los demás. Eso es la diligencia. El amor a Dios y el amor a su voluntad. El amor a los demás no por lo que me producen, por lo que me apetece, por lo cansado que esté o porque me lo vayan a devolver. Un amor desinteresado, esa es la predilección, esa es la dilección. Un amor que sale de la propia comodidad y que se entrega al otro. Y así es como se vence la pereza. Si lo que pudiéramos decir de un modo, si queréis, más práctico, más aplicado, la pereza se vence no dialogando con ella. No dialogando con ella. En el momento en el que yo entro a dialogar con la pereza, ya he perdido, ya he vencido. Porque en ese momento empieza el regateo.
5 minutos más, ahí pongo otra alarma, bueno, lo hago otro día, bueno, pero si yo ya he hecho esto, ¿por qué voy a tener que hacer lo otro? Pero si yo... Entonces, cuando empezamos ya con las negociaciones, ya hemos perdido. Hay algunas tentaciones que se vencen huyendo, como la de la lujuria, que ya hablaremos de ella, y hay tentaciones que se vencen afrontándolas, pero hay otras que se vencen no pensando, y eso es lo que pasa con la pereza. Se vence no pensando, se vence no dialogando con ella, sino dejándonos mover por el Espíritu Santo como por un resorte que nos mueve a hacer lo que tenemos que hacer. Yo les digo muchas veces a los jóvenes, cuando sientas pereza y quieres dialogar con ella, dialoga después de haber hecho lo que tienes que hacer. Primero, como si tuvieras un muelle, pum, saltas, lo haces y luego ya te pones a dialogar. Pero primero salta y lo haces. Es el único modo de vencer la pereza. El único modo. No existe otro. Y así, cuando hacemos actos de voluntad en los cuales, sin pensar y sin dialogar con la pereza, sencillamente hacemos lo que tenemos que hacer, cumplimos la voluntad de Dios aunque no nos apetezca, nos ponemos en marcha, vamos fortaleciendo la fuerza de voluntad para que sea capaz cada vez más y más y más y más de vencer la pasión de la pereza para poder así cumplir la voluntad de Dios en cosas que no tienen por qué agradarnos. Porque en la vida ciertamente no todo es agradable. No todo lo que tenemos que hacer es hermoso, bonito o apetente. Cuando somos jóvenes, todos soñamos con una persona que sea la persona perfecta para nosotros, un trabajo en el que nos vaya fenomenal, una casa que nos encante, un jardín a nuestra medida, y sin embargo luego la vida pues te hace darte cuenta de que tu trabajo no es como esperas, tienes compañeros que son un poco petardos, de que tu pareja tiene errores, de que tu futuro no va a ser todo maravilloso, de que al final hay muchas veces que hay cosas que tienes que hacer aunque no te apetezcan. Y eso es un signo de madurez. Cuando vencemos esa tendencia a la idealización y a buscar mi comodidad en un mundo ideal y me pongo manos a la obra con lo que tengo que hacer, sin discutir, sin dialogar, sin pensar, sino simplemente haciéndolo, eso es un signo de madurez, que va fortaleciendo poco a poco la fuerza de voluntad para hacerla capaz de cumplir la voluntad de Dios. Hay un sacerdote, el padre Kentenich, él por ejemplo tenía un pupitre y él escribía de pie, tenía un pequeño mueble en el que se apoyaba así un poquito y escribía de pie. Entonces sus discípulos le preguntaban, pero padre Kentenich, ¿por qué usted escribe así de pie? ¿Por qué hace este sacrificio? Y él respondió, los pequeños sacrificios de cada día nos preparan para los grandes sacrificios que nos pedirá la vida. Una gran frase y una gran verdad. Los pequeños sacrificios de cada día nos preparan para los grandes sacrificios que nos pedirá la vida. Y así es. Y para esos grandes sacrificios necesitamos haber vencido y derrotado a la pereza. Así que pidámosle al Señor la gracia de ser diligentes, de ponernos manos a la obra. Jesús dice en el Evangelio, mi Padre siempre está trabajando y también por eso yo estoy trabajando siempre. El Evangelio según San Juan. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, no hay pereza en ellos, en los santos, en la Virgen María, no hay pereza en ellos. Ellos nos invitan a entregarnos y a darnos y a no dejarnos llevar por la pereza, sino a vencerla. San Juan Bosco, el grande don Bosco, murió de agotamiento. Ese fue su diagnóstico de muerte cuando falleció. Así le dijo el médico, ha muerto de agotamiento, ¿verdad? Hombre, nosotros no tenemos que llegar a ese punto, pero sí ciertamente que tenemos que luchar y esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, vencer la pereza. Y luego cuando uno hace lo que tiene que hacer, qué gozo tiene el corazón, qué alegría, qué paz, qué maravilla de decir, me ha costado, pero lo he hecho. Te reconforta, te hace sentir bien. Te pones delante de Dios y dices, bueno, Señor, yo no soy nada, pero, oye, he hecho lo que tenía que hacer. Como dice el Evangelio, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y eso realiza el corazón. Yo lo he experimentado 1000 veces cuando he conseguido vencer la pereza y he hecho lo que tenía que hacer. Este fin de semana pasada, que he estado de Javierada, que ciertamente, pues ya con una cierta edad, pues son cosas que te dan pereza, ¿no? Pues irte por allí, caminar, y mal comer, y sin embargo, vences la pereza, lo haces simplemente porque tienes que hacerlo. Oye, y qué maravilla de fin de semana, qué fruto tan precioso ha dado en los jóvenes que han ido. Y entonces vuelves a casa el domingo con el tobillo derecho destrozado, con la ropa oliendo a yo que sé qué, y sin embargo dices, Señor, qué bendición, bendito seas, porque qué grande ha sido todo lo que tú has hecho. Y en ese sentido me ha merecido la pena vencer la pereza. Entonces uno va aprendiendo la lección y así
va venciéndose cada vez más, así para poder entregarse a la voluntad de Dios. Os tomaré de entre las naciones, os reuniré todos los pueblos, os rociaré con agua pura, yo os purificaré, os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, os quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne.